De las grandes transformaciones que la Biblia enseña, de la cual realmente hay muchos hombres convertidos, transformados por la palabra de Dios, siempre hay un ejemplo que sobresale sobre los demás. Es el ejemplo de Pablo, porque Pablo realmente iba en contra de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Era por definición propia un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, cuando Dios opera una transformación en el hombre, esta transformación es completa. Pablo es un buen ejemplo de lo que es un cambio radical, de perseguidor a ser un hombre que entrega su vida precisamente por el Evangelio, por la enseñanza de la salvación en Cristo. Y a Pablo le toca desempeñar dentro de esa labor una serie de actividades que ponen en riesgo incluso su vida. Pero la confianza de él siempre está en que quien le sustenta es Dios y que él ha prometido entonces una salvación para todos, aun cuando en ese proceso le toque realmente sufrir. Pablo es un buen ejemplo del sufrimiento. Mucha carta es escrita desde la cárcel, persecuciones, mordeduras de serpientes. Estuvo a punto de perder su vida. Y cuando él escribe esta carta, que precisamente es la segunda que escribe a la iglesia en Corinto, si queremos tener un contexto real de la iglesia en Corinto, podemos decir que es una iglesia no muy diferente a la que tenemos hoy. Sin compromiso, fría, distante, con idolatría y con una serie de problemas doctrinales que en ese momento estaban aflorando. Pero Pablo escribe precisamente y en este párrafo que vamos a compartir, les da a entender a los hermanos en Corinto que podemos ser triunfantes en Cristo Jesús. La lectura de hoy, el respaldo para la enseñanza, está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14 al 17. La palabra de Dios dice: «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo». Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la enseñanza de tu palabra. Darte gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, nos has levantado y ahora nos has puesto este agradable sacrificio, este agradable trabajo, este agradable propósito de llevar tu palabra a todo aquel que desee escucharla. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De repente usted puede pensar que la vida en Cristo es una vida de sufrimiento, de angustia y de dolor. No. La vida en Cristo es una vida de triunfo, pero en medio aún del dolor. Esto parece contradictorio, pero el Señor Jesucristo nunca nos enseñó algo diferente.
El propósito de Él no fue que le siguieran los que le siguieron, ni que le sigamos los que le estamos siguiendo ahora, porque vamos a vivir cómodos. No, de ninguna manera. Esto es igual al propósito de los milagros. Los milagros siempre tuvieron el propósito de llamar la atención, de beneficiar a quien recibió el milagro. Pero el Señor nunca quiso que le siguieran por los milagros, sino por quién era Él, por quién es Él. Cosa que hoy se puede aplicar también a usted y a mí. Que debemos de seguir al Señor Jesús no porque Él nos va a quitar los problemas, sino porque en medio de ellos vamos a atravesar contando que confiamos en Él, que vamos agarrados de su mano y que el respaldo de la palabra nos indica que aún en medio del sufrimiento es posible alabar y bendecir el nombre del Señor, adorarle por lo que Él es. Por eso precisamente en el verso 14 de este capítulo 2, empieza con la conjunción adversativa más. ¿Por qué se denomina así a esta palabra? Porque lo que está haciendo es un contraste con la anterior. En el 13 dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mire de dónde viene, de un lugar donde no tenía paz. ¿Por qué no tenía paz? Porque no había hallado, dice, a Tito. De eso viene. Entonces, cuando pasa al 14, nos encontramos con la conjunción adversativa más a Dios gracias. O sea, a pesar de que allá no encontré la paz, no tenía paz en lo que estaba haciendo, hoy doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mire, estamos triunfando día a día. Estamos de victoria en victoria por Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esto puede ser visto de dos maneras. Una, porque cuando compartimos la palabra, esta siempre va a llevar, siempre va a establecer a Cristo como el Salvador del mundo. Y esta siempre va a enseñar que el propósito de Dios es que seamos amigos a través de la figura de Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo llegamos entonces a conocer a Dios? Únicamente por Cristo Jesús. ¿Cómo llegamos entonces a establecer una relación verdadera con Dios? Únicamente por Cristo Jesús. ¿Y cómo va a ser esto posible si no le conocemos? ¿Cómo podría esto ser posible si no tenemos entonces el previo conocimiento de quién es Cristo Jesús? Dice el 15, porque para Dios somos grato olor en Cristo. ¡Qué preciosa afirmación! ¿Por qué? Porque somos del grupo de los salvados. Y en los que se pierden, atención a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Porque es una muerte que tiene la característica de ser eterna. Triste condición. Pero el hombre no quiere entender esta condición que Dios pone, que lejos de Cristo somos muertos. Muertos al pecado, y solamente en Cristo y con Cristo podemos tener vida, y vida eterna, como dice la Escritura. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Finalizo con, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios.
Qué triste cuando alguien asume el papel de falsificar la palabra de Dios. ¿Qué es falsificarla? Es presentarla como que fuera verdadera, pero que el propósito no es el que Dios establece, sino que se utilizan otros medios que no son los que Dios aprueba, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Ojalá ese sea el caso suyo. Ojalá ese sea el caso de todos los que nos escuchan. Que podamos hablar con libertad de Cristo Jesús, con apego a la Escritura, sin falsedad, sin torcer nada. Porque cuando torcemos algo es precisamente porque queremos tener un beneficio personal y ahí se pierde el sentido de todo. Mi deseo es que en esta crisis usted pueda reflexionar, que en esta crisis usted pueda tener la oportunidad de abrir sus ojos, de ver la Escritura y de volverse a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu Escritura. Lo hacemos realmente agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.